Ok. Ok, preparándonos para Yamim Noraim, vamos a comenzar con el mes de Elul. Ok, entonces vamos a repasar primero qué significa este mes de Elul. Y lo primero para entender el mes de Elul, que de acuerdo a la Torá es el sexto mes del calendario. Y eso es sumamente importante entender que el mes de Elul no es es el último mes del calendario, como su nombre lo indica, el último, pero en realidad es el sexto mes del calendario en la Torá. Y esto nos indica dos cosas importantes. La primera es que hubo un gran cambio de calendario, que cambió de ser el primer mes, el mes de Nisan, a ser el mes de Tishrei, ¿sí? Un cambio de 6 meses que nos da vuelta el calendario. Y este dada vuelta al calendario lo que hace es que pasó el foco de que el último mes sea el último mes del invierno, me estoy refiriendo al mes de Adar o mes 12, donde en la Torá también se aprovechaba como un fin de año fiscal. ¿A qué me refiero? El mes de Adar, mes donde cae la fiesta de Purim, era un fin de año fiscal. ¿A qué me refiero? Que era el momento en que se hacían las cuentas de cuánto era el impuesto, el diezmo que tenía que pagar toda la gente. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que si ese era el fin de año fiscal, dejaron para 6 meses después también el fin de año espiritual. Este fin de año espiritual coincide también con el final de la época de sequía y el comienzo de la época de las lluvias, que se va a dar para fin del mes de Tishrei o entrado el mes de Tishrei. ¿Sí? Por lo tanto, es un mes de conexión con una nueva época. ¿Y por qué digo con una nueva época? Porque nuestro calendario está dividido en dos. ¿Sí? Nuestro calendario de tefilot, nuestro calendario de rezos, está dividido en dos grandes partes. ¿Cuáles son esas dos grandes partes? ¿Sí? Una parte que está relacionada con la lluvia y una parte que está relacionada con el rocío. Todavía al día de hoy, o como dicen los sefaradim, al sol de hoy, todavía seguimos incluyendo dentro de la tefilá, dentro de la amidá, nuestro pedido por la lluvia durante 6 meses entre Sukkot y Pesaj, y nuestro pedido por el rocío, o decimos morida tal, que hace caer el rocío entre Pesaj y la festividad de Sukkot, o en realidad Shmini Atzeret. Todavía nosotros estamos en la época del pedido de rocío, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el rocío? A diferencia de la lluvia, que cuando uno trabajó permite que se riegue la tierra y que crezca todo lo que hemos arado y sembrado, el rocío lo que hace es mantiene la humedad suficiente que permite que se mantenga, ¿sí?, esa humedad necesaria para que no se arruine todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que si lo pensamos desde cuál es la influencia y por qué lo sigo, ¿sí?, ¿por qué lo sigo manteniendo dentro del rezo? Porque hay momentos donde las cosas tienen que mantenerse y hay momentos de crecimiento, ¿sí? Y si uno lo piensa dentro de nuestro marco teológico, hay momentos para pegarse la crecida y hay momentos para mantenerse, ¿no? Esto es como en la vida, ¿sí? No siempre, esto es como cuando uno invierte y te dicen, bueno, ahora es momento de esperar, o no, invierta ahora le va a rendir frutos, ¿sí? Hay momentos para cada una de las cosas, ¿no? Entonces es interesante que eso nosotros, inclusive desde el marco del rezo, lo entendemos. Por eso vamos a ver un poquitito qué es lo que pasa en Elul, ¿sí? Voy a empezar con lo primero. Una de las cosas es, como habíamos visto en otras oportunidades, Elul, la letra Aleph de Ani, yo, le dodí, soy para mi amado, ve dodí, y mi amado li, es para mí. Esto es en el Cantar de los Cantares 6. Yo sé que Elul no suena nada que ver con Ani le dodí, pero esto es en hebreo, la Aleph de Ani, la Lamed de Elul le dodí, ¿sí? La U es Vedodi y mi amado Li, la vuelta a la Lamet. Eso forma la palabra Elul. Se dice que
Moshe sube al monte Sinai el 1 de Elul para descender 40 días después, el 10 de Tishrei. ¿Alguien sabe qué coincide 10 de Tishrei? Sí, pues Yom Kippur. Muy bien, Yom Kippur. Moshe sube porque obviamente el pueblo había dejado la embarrada. Sí, Moshe subió a recibir las tablas de la ley. Sí, cuando va a bajar, habían hecho un becerro de oro. Moshe rompe las tablas y Dios se enoja con el pueblo de Israel una y otra vez. Y Moshe sube a pedir que Dios, ¿sí?, tenga en consideración que somos un pueblo de dura cerviz, ¿sí? Entonces, Moshe sube a pedir otros 40 días, ¿sí? Nosotros nos quejamos porque tenemos que ayunar uno en Yom Kippur, Moshe ayuna una y otra vez 40 días y 40 noches, ¿sí? Vuelve, ¿sí? El primer ayuno había elevación espiritual, pero este era solo para pedir por nosotros porque la fregamos una y otra vez. O sea que simbólicamente es un mes en el cual nosotros estamos en la expectativa. Moshe está pidiendo por nosotros, ¿no? Moshe subió a pedir que Dios no nos haga puré. Y para eso esta idea de que Moshe sube también nos pone a nosotros en esta idea de expectativa, ¿sí? E inclusive acá hay una tradición muy importante que nosotros adquirimos, de la cual es que alguien sube por nosotros. Y eso es muy interesante porque es muy tradicional en el mes de Elul ir al cementerio para pedir a nuestros parientes que están allá arriba que intercedan por nosotros, que sus favores y sus méritos pueden interceder por nosotros para ser bien juzgados para Yom Kippur. Esto también es una tradición interesante del mes de Elul, porque siempre estamos pidiendo que alguien pueda interceder por nosotros porque somos humanos y nos equivocamos. Entonces, simbólicamente, en esta época de Slijot, ¿sí?, que Slijot significa el plural de Slijá, de perdón, ¿sí?, nos basamos en el pedido del rey David cuando le preguntó, ¿sí?, a Dios cómo pedir perdón. O sea, David tenía que pedir perdón por todas las cosas que había hecho. Sabemos que David, el término David, ¿sí?, significa amado, amado por Dios, y sabemos que Dios le perdona todo a David. Pero a pesar de que le perdona todo, no dejó de equivocarse y David necesita pedir perdón a Dios porque la había fregado y por lo tanto este pedido de perdón es sumamente importante. De ahí viene el término de Slijot. Bueno, como explicó el Rav Dani, el mes de Elul es el mes previo a los Yamim Noraim. El calendario judío es un calendario lunisolar. ¿Qué significa lunisolar? Que los meses están marcados por la luna, los periodos lunares, las lunas nuevas marcan el inicio de la luna nueva, marca el inicio de un mes, pero el año está corregido por el sol, ¿sí?, por el tiempo que tarda el sol, la Tierra, en dar una vuelta alrededor del sol. Por ejemplo, el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros conocemos, que es el calendario que se usa en el mundo occidental, enero, febrero, marzo, abril, es un calendario solar solamente. Los meses, los días de los meses no tienen que ver con sucesos naturales, han sido establecidos por convención. El calendario gregoriano a la vez tiene su origen en un calendario que se llamaba el calendario juliano, que fue establecido en la época de Julio César y que se basaba en un calendario romano antiguo. Y en el año 1582, un papa que se llamaba Gregorio, por eso se llama el calendario gregoriano, le hizo una serie de modificaciones a partir de una comisión de clérigos y científicos que estudió los problemas que tenía el calendario, y de ahí que el año tiene 365 días y en el gregoriano, y en el caso de, como es 300, el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol es 365 días, 6 horas, 1 minuto, por eso cada 4 años se agrega un día en el calendario gregoriano. Ahora,
Un ejemplo de un calendario lunar sería, por ejemplo, el calendario musulmán. Los musulmanes tienen un calendario que es solamente lunar, mientras que el gregoriano es solamente solar, el musulmán es solamente lunar. Y ese calendario funciona similarmente. Los meses son lunares, pero no hay ninguna corrección en cuanto al sol. ¿Y cuál es el problema que tiene ese calendario? El problema que tiene es que las festividades musulmanas van variando, rotando a lo largo del año en distintos meses. Entonces el famoso mes de Ramadán, que es el mes que tienen los musulmanes que ayunan, en una época puede caer en julio y después de unos años puede caer en febrero. En cambio, el calendario hebreo es un calendario lunisolar. Los meses son por la luna, pero está corregido por el sol. ¿Por qué? Porque al tener el tiempo, los meses son de 29 o 30 días en el calendario judío. Porque el tiempo que da la luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra es 29 días, 12 horas, 29 días y medio más o menos. Entonces son 29, 30, 29, 30, pero eso hace un total de 354 días, entonces se pierden alrededor de 11 días cada año. Y eso hace que cada 3 o 4 años se pierda un mes. Y por eso el calendario judío tiene en periodos de 19 años, 7 años que son no bisiesto, porque bisiesto sería un día más, sino en bolimpales, que sería un mes más. Que es el mes de Adar. El Adar Aleph que se coloca es el mes que hace que se ajuste. ¿Por qué? Porque las festividades judías tienen que caer siempre dentro de ciertos parámetros. Por ejemplo, la festividad de Pesach siempre tiene que caer en Aviv, en primavera, por eso es conocido como Hak a Aviv. Y así todas las festividades. Y en el caso del mes de Elul es el mes previo y el mes de preparación para los Yamim Noraim. De acuerdo a la tradición establecida en la Torá, Moshe subió en 3 oportunidades al monte Sinaí. La primera subió el 7 de Sivan, o sea, el 6 se produce, el 6 de Sivan es la festividad de Shavuot que nosotros celebramos, y allí se produce la revelación de Dios a su pueblo. Y luego Moshe sube y desciende 40 días después, el 17 de Tamuz. Y el 17 de Tamuz baja con las 2 primeras tablas. ¿Y qué pasa? ¿Qué ve en ese momento Moshe? Ve al pueblo adorando al becerro de oro. Entonces él rompe las tablas, se produce un momento de tensión, de muerte, de lucha, de peleas. Lo apoya Moshe, la tribu de Leví, fervientemente. Moshe sube una segunda vez para pedir el perdón divino por lo que había pasado, desciende sin ese perdón y vuelve a ascender una tercera vez, que es la que mencionamos recién, el 1 de Elul. Y finalmente, después de otro periodo de 40 días y 40 noches, desciende con las segundas tablas el 10 de Tishrei, que sería Yom Kippur, con el perdón divino por lo sucedido. Ahora, de todas maneras, es época de slijot, de pedido de perdón, de balance espiritual, y lo que pidió David, la respuesta se encuentra en lo que dice el texto del Talmud, que dice que según Rabbi Yohanan, Dios ya le había enseñado a Moshe que cuando invoca los 13 atributos, los pecados son perdonados. ¿Y cuáles son esos 13 atributos divinos? Son los que aparecen en el capítulo 34 del libro de Éxodo, versículos 6 y 7. Y este texto es el que dice: Adonai, Adonai, el Rahum vejanun, el Japaim, Berraf Geset veemet, Notzer Geset la Alafim, no sea bomba fecha, vejatá, venaqué. ¿Sí? Hasta ahí están los atributos, está cortado el versículo es más extenso y trae más menciones, pero esto es que son distintos atributos que hacen referencia a Dios como misericordioso,
como un atributo de misericordia superlativo, compasivo, benevolente, lento en la ira, abundante en su misericordia, en su verdad, que da su misericordia por miles, aquel que cumple mitzvot, que soporta pacientemente la rebelión, las transgresiones intencionales, y que no considera a los malvados libres de culpa y sí a los que hacen teshuvá o retorno. Todos estos textos, alrededor de esto que es básicamente el pedido de perdón, el de slihá o slihot, hay una serie de poesías y poemas penitenciales, los cuales fueron escritos en el medioevo fundamentalmente, y aparecen todo tipo de autores, Sadia Gaón, que fue un gran sabio del siglo VIII en Babilonia, Rabbi Gershom Meora Golá en el año 1000 en la Europa central, digamos, Rashi, varios de los Balei Tosafot, distintos poetas medievales que escribieron poesías y que se incorporaron junto con esta mención que se repite en los que se conocen como slihot, o sea, estas poesías y ruegos y pedidos de perdón a Dios que se entonan durante el mes de Elul. En particular, después vamos a ver que hay una tradición entre los sefaradín cuando recitar estos poesías o poemas y entre los ashkenazim. Estas slihot pueden estar, a veces están en el mismo Mahzor, en el libro de oraciones que usamos en los Yamim Noraim, antecediendo los servicios de Rosh Hashanah, y en otras oportunidades están en libros separados, en libros aparte, en donde figura todos estos textos de las conocidos como Slihot. Vamos a avanzar. Seguramente ustedes recibieron un video, obviamente hoy estamos en videos virales, deben haber recibido seguramente un video de estos que tenemos en realidad, que muestran el cótel, cómo están haciendo en el cótel Amaraví, cómo se está haciendo la Slijot y cómo comenzó este proceso de Slijot en Israel, en el cótel, se veía increíble antes de esta nueva cerrada, ¿no? Y esto nos habla de lo que decía la diferencia del mundo sefaradí y ashkenazí. El mundo sefaradí recita todo el mes de Elul la Selijot, mientras que para el mundo ashkenazí solamente en la semana previa a Rosh Hashanah. Y ese Motzai Shabbat previo a Rosh Hashanah, ¿sí? Es de alguna forma una preparación. Es interesante que los lijot se hacen en un horario que no es el horario de día, ¿no? Porque siempre es los sefaradim antes de que amanezca, los ashkenazim, ¿sí? Desde el sábado a la noche anterior a Rosh Hashanah. Dice acá que se reza por lo menos 4 días, ¿no? Hay que ver siempre que coincida la cantidad de días que hace falta. Pero ¿por qué se hace en un horario donde está oscuro? ¿Sí? El tema de las lijot, que fue variando a lo largo del tiempo, no solamente con poesía, sino también fue incorporando elementos litúrgicos, depende de la zona geográfica en la que estaban asentados los judíos y tomando cosas del medio en el que vivían. Podríamos leer, hay algunos, por ejemplo, en la tradición alemana, donde llegaban inclusive a ciertos golpes. ¿Sí? Estaba interesado, el rabino golpeaba a los feligresías, creo que era una forma interesante. No, pero la idea es que inclusive en un contexto, digamos, esto es impensable de acuerdo al texto hebreo que leímos en la Torá hace poquito, donde no podemos lacerarnos y lastimarnos, pensar que alguien podría ser golpeado para Slijot, pero estando en un contexto, ¿sí? Y esta es parte de la incorporación de costumbres que hay, que trataban de incorporarse, sí, en cierta medida a la tradición. Hoy por las dudas generalmente mucho más reflexivo, se hacen encuentros para hacer la Selijot,
Y una de las tradiciones que hay con respecto a Slijot, que se hace en este horario nocturno porque es muy personal, es muy íntimo, o sea, uno se está mirando a sí mismo y si bien hacen declaraciones públicas, el marco de la noche es como un marco más personal, la Neyamá está conectada con el Creador de una manera diferente y después del Shema Israel, nosotros, nuestra alma está con su gran peso aquí, ¿no? Entonces, por eso hay una relación entre la mística y estos servicios de Slijot, ¿no? Entonces tenemos acá el primer día de Rosh Hashanah, acá el lunes se comienza el sábado a la noche, pero de la semana anterior para los Ashkenazim para poder llegar a tener 4 días. La idea es tener el tiempo necesario para poder hacer los Slijot, para poder conectarse con los propios sentimientos, para poder en realidad poder pedir perdón. Y interesantemente, una de las tradiciones que tenemos durante la Slijot es que obviamente hay Slijot y siempre hay comida, porque obviamente que nos juntamos a rezar siempre va a haber una especie de kiddush. Pero una de las cosas que incluye el kiddush que tenemos dentro de los Slijot en el mundo sefaradí es que incluye el comer un huevo duro. Aquellos que les tocó pasar en algún momento por un periodo de duelo, saben que la Seudat Abraá, la comida de duelo, incluye un huevo duro, ¿sí? Que representa aquellas cosas que son difíciles de tragar. Y esto es interesante porque al igual que el huevo de la Seudat Abraá, este huevo no se corta, no se le pone sal, no es que se lo traga entero, pero así como es difícil de tragar y de digerir, así de alguna manera esta también es la idea de que hay cosas que no son tan fáciles de digerir, ¿no? Y esto es interesante porque nosotros vemos que empieza a haber ya desde Selijot, empieza a haber un juego desde las cosas que ingiero, las cosas que como, la forma en que me relaciono, el momento, ¿sí? Un momento no es en lo público que voy a pedir todos los perdones, es en lo privado, en lo íntimo, en la noche. ¿Sí? Y tengo que entender que las cosas no es fácil, que yo le voy a ir a pedir a perdón a otro y no va a ser algo, sí, mira, estaba esperando que vengas, te voy a perdonar porque era justo lo que estaba esperando. O sea, alguna gente te puede pasar, pero el resto de la gente va a ser como comerte el huevo duro sin sal, ¿no? O sea, va a ser difícil de tragar la situación, ¿no? Entonces, hay que entender, ¿sí? Hay que entender que una de las cosas que tiene la tradición es decirte, hay cosas que no te las puede decir en palabras, te las tiene que hacer vivenciar. Dice el texto, lo que leímos hace instantes, es que la cantidad mínima de días que hay que rezar, Slijot, en el caso particular de los Ashkenazim, porque los Sefaradim desde principio de mes, así que largamente superan los 4 días. En el caso de los Ashkenazim, tienen que rezar por lo menos 4 días Slijot. Eso hace que si cae, por ejemplo, este año, que cae sábado a la noche anterior Rosh Hashanah, el primer día es lunes a la noche, no se alcanza a 4 días, por lo tanto debería comenzarse el sábado anterior para dar lugar a que haya por lo menos 4 días. ¿Por qué esto de por lo menos 4 días? Bueno, una explicación se dice es que hay que rezar por lo menos más de la mitad de una semana. Y más de la mitad de la semana significa 3 días y medio. Entonces 4 días sería ya más de la mitad de una semana. Otro motivo que se da es que de alguna manera las Slijot son una manera de este pedido de perdón, viene a ocupar el lugar de una ofrenda que había que llevar de todas maneras al templo en tiempos que el templo existía. Y cuando se llevaba una ofrenda, esa ofrenda se dejaba en una especie de cuarentena de 4 días para ver si el animal es sano. Se lo dejaba, no se lo ofrendaba inmediatamente, sino se lo traía o se lo compraba. Si alguien iba y lo compraba en un lugar que estaba al lado del templo, en ese lugar había ya estado ese animal 4 días por lo menos para ver si está sano, para revisarlo, para ver si no tiene dificultades y problemas. De la misma manera, nuestro pedido de perdón es como una ofrenda en donde nosotros nos expresamos ante el Todopoderoso. Entre las costumbres y tradiciones que vamos a ver, que está junto con las Slijot,
en el mes de Elul está el toque del shofar al final del servicio cada mañana. Cada mañana al final de Shaharit se acostumbra a escuchar, a tocar el shofar, y esto parte desde el 1 de Elul. Aquellos que nos acompañan en los servicios que tenemos de Shaharit los lunes y los jueves ya habrán escuchado que tocamos al final del servicio shofar, y aquellos que no están reciben, como comentó el Rav Dani, reciben un video con un toque de shofar de distintas personas y familias de la comunidad desde el 1 de Elul. Y esto tiene por objetivo llamarnos a la reflexión y despertarnos. Es un poco lo que dice Maimónides, Rambam, el famoso gran sabio sefaradí, que dice que el toque del shofar viene a ser como un llamado, diciéndole a la persona, despertad los sumidos en el letargo, o sea, despiértense los que están durmiendo, y despiértense para el arrepentimiento, para el retorno, para el balance espiritual. Este toque se mantiene todos los días, salvo Shabbat, los sábados no se toca shofar, hasta el día anterior a Rosh Hashanah, en que no se toca para diferenciar el toque como costumbre del toque como mitzvah, ¿sí? Porque Rosh Hashanah es una mitzvah, se dice en Brajot, y es Yom Truah. En cambio, todo el mes que se toca el shofar en realidad es costumbre, tradición muy arraigada entre Ashkenazim, Sefaradim, en todo el pueblo de Israel, pero es una costumbre. Y aparte, algunos dicen también para confundir, esto ya desde el punto de vista místico, al Satán. El Satán, que es el fiscal, de alguna manera, el fiscal acusador de todos nosotros, para confundir, para que no sepa cuándo es Rosh Hashanah, el día del juicio, y por ahí, como no sabe, piensa, bueno, ya terminaron de tocar el shofar, ya no corresponde, ya pasó la época del juicio, y yo no me presenté al tribunal, se me pasó la fecha. Es el fiscal acusador que nos acusa en el tribunal celestial ante Dios. Y esto tiene su basamento en la palabra del profeta Amós, uno de los Treyazar, de los 12 profetas menores, no en importancia, sino que son libros más pequeñitos, porque son textos o profecías más acotadas, y este profeta, gran profeta de la justicia social, nos dice: suena el shofar en la mañana sin que el pueblo se estremezca, se estremezca, y entonces aquí nos está ya insinuando o dando a entender acerca de que el toque del shofar debe sonar en la mañana, ¿sí? Y esta es la tradición. Entonces, fíjense que un poquitito vamos a dejar de compartir, ¿sí? El shofar, ¿sí? Hay diferentes tipos de shofarot, ¿sí? El shofar es un cuerno, ¿sí? Un cuerno que puede ser de diferentes animales. La característica que tiene que tener el shofar es que sea de un animal kosher. En este caso, este cuerno es de ciervo, ¿sí? No puede, ¿sí? Tiene la característica de, obviamente, es hueco, ¿sí? Y en el caso tiene algunas aplicaciones, pero puede tener la respuesta de sí. Lo importante no es el shofar, no es quien toca el shofar, lo importante es el sonido del shofar. Y es interesante que está prescrito el escuchar el sonido del shofar, no tocar el shofar. Es cierto que para escucharlo alguien lo tiene que tocar, pero centra, ¿sí?, en la idea en el proceso de escucha, ¿sí?, y no en el proceso de la acción de hacer escuchar. Es cierto que el sonido del shofar nos puede juntar y de alguna manera nos puede conectar con muchos momentos históricos, ¿sí? No solamente, como decía el profeta Amós, que obviamente a la mañana y la gente se estremece. ¿Y por qué se estremecía? Porque podría ser una alarma, la salida a la guerra, el shofar, el sonido del shofar tiró las murallas de Jericó. O sea, hay un montón de cosas que suceden. Si yo pienso en todos estos sentidos, estoy pensando en una persona que necesita hacer teshuvá, necesita hacer reflexión, ¿sí? Necesita que caigan sus murallas, igual que cayeron las murallas de Jericó, ¿sí? Salir de repente a una situación o enfrentar es como salir a la guerra,
¿sí? El poder ir a la sinagoga es una convocatoria, ¿no? Entonces es interesante, como todos los sonidos del shofar me remiten. Otros van a decir que también nos conecta con el sonido del shofar primigenio, de alguna manera, aquel que sonó en el monte Sinai cuando fue entregada la Torá. Entonces, de alguna manera, me está recordando que la Torá fue entregada en Sinai y obviamente esto es como, en vez de leerme de vuelta la ley, la Torá entera, ¿sí? Me conecto sonoramente, ¿sí? Esto es como, ¿vieron cuando ustedes escuchan una melodía y, no sé, la primera canción que bailaron, ¿sí? Y uno se retrotrae a ese momento? Bueno, el sonido del shofar también me retrotrae a ese momento. Entonces, directamente hago una conexión y no necesito que me expliquen, porque hay una sensación de lo que viví que va mucho más allá de lo que puedo explicar qué sucede con esa canción. Bueno, entonces el sonido del shofar tiene este poder. El sonido del shofar se divide, hay tres sonidos, ¿sí? Que son tequía, shvarim y truá. El primero, tequía, es un sonido, fíjense, plano. Ahora, tiene una característica el shofar no es un instrumento de viento tan simple ni tan simple de tocar, no es como una trompeta que se le puede sacar muchas notas, pero se le pueden sacar más octavas, sin embargo va a seguir siendo el mismo toque. Podría ser un toque así. ¿Sí? Va escalando, pero sigue siendo la misma nota. El segundo se llama shvarim, que es un toque cortado. Tiene que durar exactamente lo mismo que la tequía. Y el último, en 9 porciones más pequeñas, se llama trúa. ¿Ok? Cada uno de estos sonidos tiene la función de recordarnos. ¿Por qué tienen que durar los mismos? La tequía que los 9 shvarim, porque la acumulación de cosas pequeñas, ¿sí? Me va a hacer lo mismo que una transgresión grande. ¿Sí? En este sentido, es mucho más fácil acordarte de una gran transgresión que de las pequeñas cosas que vas sumando todos los días. Pero ¿qué pasa? A veces uno no es consciente que eso que va sumando todos los días va agregando, entre comillas, a nuestra cuenta. Bueno, se acuerda de los grandes errores, que interesantemente es más fácil de hacer teshuvá, ¿no? Entonces, uno a veces dice, no, y dice, y rabino, y ustedes van a llegar y a Mim Noraim, ¿quién va a subir a la Torá? ¿No? Y entonces uno dice, ¿llamo al más justo o puedo llamar al más pecador? Digamos, porque la teshuvá es tan importante que a lo mejor no es el más justo el que debe subir, sino al contrario, aquel que transgredió y de alguna manera su teshuvá puede arrastrar al resto en la teshuvá. Y esto es un elemento importante, ¿no? A veces uno cuando en el judaísmo busca lo modélico, es muy difícil, ¿sí? Entender cuál es el modelo. El modelo que se busca no es el modelo de perfección. El modelo que nos da la teshuvá, ¿sí? Justamente es la importancia de la teshuvá, porque es más importante la teshuvá, ¿sí? El aprendizaje, el poder reparar, ¿sí? Inclusive el que no haber transgredido. Vamos a compartir nuevamente. Rabdani, Sí, la tequía Gdolá se considera un sonido como parte de la tequía nomás, o un cuarto sonido. mira, la tequía Gdolá tiene una función específica, ¿sí? Que sería arrancar, digamos, arrancar las plegarias y llevarlas, ¿sí? Generalmente la tequía Gdolá termina una serie de tequiot. O sea, cuando nosotros tenemos series de tequiot, tenemos shvarim, ¿sí? Tequía, shvarim, truá, tequía, shvarim, truá. Después tengo tequía, truá, tequía, tequía, truá, tequía. Y después tengo tequía, shvarim, tequía, tequía, shvarim. O sea, tengo como series que son exactas y voy a terminar con una tequía gdolá, como que arranca todo lo que llego. La importancia para Yamim Noraim, especialmente para Rosh Hashanah,
es que este toque último, digamos, primero es que toquemos 100 veces el shofar, tiene que haber 100 toques. Al final terminamos no mucho más, pero tiene que haber por lo menos 100 toques, ¿no? Esta sería la idea, está pensado, y el último toque termina arrancando todo. No deja de ser una tequía, lo que pasa es que es imposible hacer todas las tequiot de esa dimensión de espacio, bueno, nadie tendría aire, y se entiende como la posibilidad de sacar tu último aliento, ¿no? De dar ese aliento y arrancar la tefilá, la plegaria, mucho más que entender que tiene que ver con una transgresión, es casi como un vehículo. En el caso de Yom Kippur, que se toca cuando terminó Yom Kippur, ya no estamos en Yom Kippur no se puede tocar el shofar, al igual que en Shabbat, como explicaba el Rab Efraim, ¿sí? Tocamos al final y de alguna manera lo que anunciamos es el cierre de las puertas de los cielos. Entonces, con el toque del shofar y la última tequía, que ojalá uno tenga aire para que sea más o menos decente, y bueno, acá no se puede para que no nos echen los vecinos del departamento. Sí, a veces uno se metía, cuando se podía visitar las clínicas, a veces iba antes de Yamim Noraim a una clínica y tocaba así despacito con miedo de qué va a pasar para que la gente pueda escuchar shofar. Este año lamentablemente, bueno, mandamos WhatsApp, hay ya alguna forma. Pero la idea es que el sonido de shofar provoca eso, provoca una reacción emocional. Y la tequía Agdolá, como preguntaba Roberto, apunta o apela, digamos, a esta idea de la emoción, ¿no? Es como que uno se deja llevar por esa tequía y como que vas respirando, así aguantando el aire con el balto, que así se llama la persona, con el balto, vas aguantando el aire a ver hasta dónde aguantamos todos, como que uno le hace fuerza al balto que para que aguante, ¿no? Y hay una idea de compartir. Y esto es lo último, ¿sí? Es que una de las cosas que tienen los Yamim Noraim, más allá de todos, ya creo que hablamos en hartas oportunidades, la idea de que el judaísmo se concibe como una tradición gregaria, ¿no? Como una comunidad, digamos, es imposible vislumbrar el judaísmo, si bien dijimos que la Teshuvá es individual, el judaísmo se vive en lo colectivo. Yamim Noraim, el poder que tiene esta sensación colectiva es importantísima, por eso realmente cuando uno toca el shofar al final de Kippur, es como que todos lo estamos tocando. Cuando uno está ayunando, uno siente que los de al lado están ayunando. O sea, uno se siente, digamos, es como palpable. La Torá, de vuelta, cuando te relata el toque del shofar en el Sinai, no dice que escucharon, es que era palpable, ¿sí? tenía cuerpo. ¿Sí? Como, no es que veían las notas musicales, pero tenía cuerpo, era algo físico y corporal y tenía cuerpo el toque del shofar, veían el toque del shofar. Entonces, es bien interesante que nosotros, si uno puede dimensionar eso, la idea de hacer algo que es sonoro, pero que se vuelva corpóreo, ¿no? Entonces, es bien interesante. Y Yom Kippur es esa experiencia, ¿sí? Entonces, vamos a ir a una tradición también muy importante, ahí le paso a Efra. Sí, una de las tradiciones, estamos viendo todas las tradiciones, vimos los slijot, vimos el toque del shofar durante todo el mes de Elul, también durante el mes de Elul, y esto es no solo de Elul, sino hasta Shmini Atzeret. Ustedes saben que todo el mes de Tishrei es un mes lleno de celebraciones y festividades. Tenemos primero Rosh Hashanah, el 1 y 2 de Tishrei, luego el 10 de Tishrei tenemos Yom Kippur, y todavía no nos terminamos de recuperar de Kippur, y el 15 de Tishrei, o sea, 4 días después, en la noche, tenemos ya Sukkot, la celebración, la festividad de las cabañas, y esto se extiende hasta el 22 por 7 días de Tishrei. Luego hay un octavo día, que es una festividad por sí misma, que se llama Shmini Atzeret, y en la diáspora tenemos un noveno día, que es Simchat Torah, donde terminamos de leer la Torah y comenzamos nuevamente. Y durante todo este periodo, hasta Shmini Atzeret, hay un salmo que los rabinos encontraron muy apropiado para leer, en realidad no solo desde Elul, ¿no? Se empieza y se sigue, estamos diciéndolo ahora también, hacia el final del servicio de Shacharit, y se prolonga durante también el mes de Tishrei y hasta Shmini Atzeret. Este salmo, el Salmo 27, que es conocido como Dios es mi, porque así comienza con esas palabras, Adonai Ori Veishi,
Dios es mi luz, Ori, Veishi, mi salvación de Yeshua viene. Y entonces ellos dicen que la expresión Dios es mi luz, Adonai Ori, se refiere a la celebración de Rosh Hashanah, cuando pedimos que Dios nos alumbre, nos ilumine, porque es el momento en donde Dios actúa como juez, Shofet, digamos, y también es Melech, es rey, y es el Yom Adin, el día del juicio. Y luego es Ishi, Adonai Ori Veishi, y mi salvación. Esto se estaría refiriendo al día de Yom Kippur, en el que rogamos a Dios que nos salve y se apiade de nosotros, porque en Rosh Hashanah es el juicio, está el día, después tenemos los 10 días de Teshuvah, y el día de Yom Kippur es el día en donde el día de la Hatimá, digamos, del timbre, del sello final del veredicto que nos tocó. Y entonces pedimos que Dios nos salve. Y inmediatamente dentro del texto también dice, en el día de gracia me cobijará en su tabernáculo, su sukkah, y esto se estaría refiriendo a Sukkot. Por eso es que se lee este capítulo del Teilim, de los Salmos, durante todo este periodo. Vamos a ir hacia adelante. Esta es época de Teshuvah, de retorno, quizás la palabra más importante de todo este periodo, de todo este proceso. La palabra Teshuvah es una palabra que viene de la raíz lashuf, retorno, muchas veces se traduce como arrepentimiento, pero quizá la palabra más exacta sería retorno, porque lashuf es volver. También una palabra que se dice cuando Teshuvah es respuesta también en hebreo, cuando se usa en el hebreo coloquial, digamos, y tiene que ver con que, ¿por qué volver? Porque se supone que uno normalmente iba por un camino correcto, y en algún momento se desvía de ese camino correcto, y la idea es volver al punto por lo menos de donde se desvió, y entonces ese retorno significa volver al camino correcto, al camino indicado. Por eso todo este periodo es un periodo de retorno, y todo el periodo particularmente entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son 10 días, en realidad son los 2 días de Rosh Hashanah, se cuentan también, más 7 días más, serían 9, y el día de Yom Kippur es el 10º, todo ese periodo se conoce como los Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días del retorno, del arrepentimiento. Y se parte de la idea de que, propia del judaísmo, de que Dios nos ha dado desde nuestra creación el libre albedrío, y más aún después del error del comer del fruto prohibido, tenemos el libre albedrío, y como seres que somos libres, tenemos la posibilidad de actuar de acuerdo a lo que nosotros queremos o deseamos, erramos y nos equivocamos. O sea, está dentro de este plan divino por el cual en ciertas ocasiones, cuando dentro de nuestra libertad que recibimos de escoger, erramos o nos equivocamos. Siempre existe la idea de un error o una equivocación involuntaria, digamos, aun cuando probablemente haya elementos voluntarios, pero como que uno no es que quería hacer el mal, sino se equivocó en la manera en que actuó, y eso le provocó no actuar correctamente. Sí, esta idea, digamos, de los errores que tiene que ver principalmente con la teshuvá, es entender que todos los errores tienen, a ver, la teshuvá es todo un proceso, y por eso nuestros sabios van a trabajar sobre la teshuvá como un proceso que, de acuerdo a Maimónides, a Rambam, va a ser completada pura y exclusivamente cuando el ser humano esté plantado frente a la misma piedra y no se tropiece, ¿no? Entonces, se entiende este proceso como un error, ¿sí? y un aprendizaje en esta idea, ¿sí? Por eso vamos a escuchar muchas veces durante los rezos la palabra shegagá, digamos, uno se equivocó por error. A ver, el error puede ser por necedad y no ver, o por terquedad, no es que
o por enojo. Me enojé y hice algo malo y en realidad el error es haberme enojado y haber nublado mi entendimiento. En definitiva, uno puede dejar de cumplir una cantidad de cosas y el error es seguir, puede haber sido seguir mi libre albedrío tan libremente, por ejemplo, ¿no? Entonces, el concepto del ser humano con esta capacidad. Por supuesto, el concepto de teshuvá también se entiende como un proceso que a veces está dado por determinados elementos de fórmula. Una de las cosas que hay que entender es que nosotros al perder el templo de Jerusalén, la destrucción del templo de Jerusalén, también lo que hizo es que se perdieran lo que eran los antiguos rituales de expiación, ¿sí? Y esta pérdida del ritual de expiación nos creó la necesidad como pueblo de elaborar los errores. O sea, una vez que no existe el concepto de expiar, la expiación es mediante un ritual borro todo lo que había antes, ¿sí? Yo no puedo borrar las cosas mágicamente, ya no más, no hay más, no hay más rituales de expiación, y todo lo que nosotros hacemos de alguna forma es una idea de ir atenuando. Por eso vamos a encontrar, ¿sí?, la idea de cómo atenuamos la severidad del veredicto. O sea, vamos a ser juzgados para los Yamim Noraim y tenemos que hacer un proceso en el cual o descarguemos nuestros errores o compensemos los errores con acciones de bien o nos elevemos para poder manejar también nuestros errores y nuestros aciertos de forma de no llegar sin preparación a el otro nombre de estos Yamim Noraim son los días del juicio, ¿sí? Se llama Yom Adin, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur. Y si te van a citar al tribunal, seguro vas a consultar a un abogado antes de ir, ¿sí? O sea, nadie que le llegue una citación para ir al tribunal va a estar, uy, mirá, me llegó la citación, no me importa. O sea, uno tiembla. Bueno, imagínense, a toda la humanidad le llegó una citación para ir a un tribunal el día de Rosh Hashanah. Entonces, este es el momento donde nosotros temblamos y nos preparamos y consultamos, entre comillas, a nuestros abogados, que en este caso son los ángeles, ¿sí? Nos ganamos ángeles defensores a través de nuestras buenas acciones y nos ganamos fiscales o ángeles acusadores a través de nuestras malas acciones. Fíjense que esto está pensado también en la fórmula cómo funcionaba el Sanedrín entre defensores y acusadores, ¿no? Que necesito de ambos, que de alguna manera son mis acciones las que interceden por mí. Es como si estas acciones se hubieran liberado de mí, de la persona, y hubieran generado entidad propia para deliberar en el proceso judicial que está en el cielo lo que está sucediendo. ¿Ok? Dios desea la teshuvá, y esto es sumamente importante. Dios quiere que hagamos teshuvá, e inclusive, aunque sea el último minuto, hablando de Elul, el último minuto antes de irnos de aquí, de esta, no de la clase, ¿no? Pero si lo pueden hacer, también pueden hacerlo. Pero se refiere antes de irnos de este plano, ¿sí? De este plano en el que estamos viviendo, ¿sí? Y de hecho, leemos en la Midá, Baruch atah Adonai, arotze bitshuvá. O sea, le agradecemos a Dios como que Él desea la teshuvá. Es casi como que Él está esperando que hagamos la teshuvá. Mucho más allá. Entonces, a ver, un Dios que espera la teshuvá, podríamos decir, si espera que me arrepienta, significa que está seguro que me voy a equivocar, ¿no? Entonces, esto es como los papás, ¿no? Que lo van a apañar a los chicos, pero les gustaría que pidan perdón, ¿no? Entonces, esta idea, un Dios que desea la teshuvá, no le importa, bueno, son chicos, se equivocan, ¿no? Uno dice así, pero por lo menos que pidan disculpas, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Esa imagen paternal de un Dios esperando el arrepentimiento, como el padre que espera a los hijos que reconozcan que, bueno, que se equivocaron, ¿sí? El concepto de het, ¿sí? Y esto es interesante, la palabra het, yo les comenté de esta tradición que la gematria o el valor numérico de la palabra het
era el mismo valor que la palabra nuez, egos, y por eso no se comen nueces en Rosh Hashanah, así que lo siento por los que venden nueces, guárdenlas para otra época, compran almendras. Las nueces las dejan para Pesaj, ahora comemos almendras, ¿sí? El het, el concepto het, que tiene que ver con la palabra pecado, ¿sí? La palabra het también, algunos sí lo hacen una relación con la balabra hetz. Hetz significa flecha, ¿no? Y es como un tiro al blanco, es como errar en el blanco, ¿no? Entonces, es interesante, como nosotros apuntábamos a determinado lugar y no le pegamos, ¿sí? No somos grandes arqueros, ¿sí? Nos equivocamos, ¿sí? Y entonces esta idea de equivocarnos es como haber errado, no es a propósito, ¿sí? Dice Coelet, este libro esta Megilá que leemos en la festividad de Sukkot, porque dice vanidad de vanidades, ¿sí? Así como la Sukkah, que es lo temporal, no existe quien no haya pecado. Ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿no? Entonces, es interesante porque Coelet, digamos, es muy realista. Coelet, el rey Salomón, que dice haberlo visto todo, ¿sí? Él dice, yo lo vi todo, lo viví todo, lo probé todo, y no hay nadie que no se haya equivocado, ¿no? O sea, confiamos en que si el rey Salomón nos dice, significa que no nos tenemos que autoflagelar, y vuelvo a este tema que tocábamos, autoflagelar por habernos equivocado. Nos equivocamos y sí, trae sus consecuencias, pero no es una idea de autoflagelación de que todo el mundo se equivoca y es parte de ser humano, ¿sí? Fuimos creados como error y por eso Dios desea la teshuvá, desea que aprendamos del error. El error es como una herramienta de aprendizaje para el ser humano. Bueno, el retornante, o sea, la persona que hace teshuvá es conocido como Baal Teshuvá, ¿eh? Es el dueño de su teshuvá porque es una decisión de él cuándo lo va a hacer. Porque retornante es lo que explicamos antes. Se supone que en algún momento iba por un camino correcto, se desvió de ese camino, entonces tiene que retornar al camino correcto en el que iba originalmente. Hay un rabino conocido como el Baal HaTanya, el autor de Rabbi Shneur Zalman Miliadi, de Liadi, que autor del libro Tanya, fundador de un movimiento hasídico, Chabad. Ahí tiene un texto que se llama Igereta Teshuvá, la epístola de la Teshuvá, donde analiza el fenómeno, el tema de la Teshuvá, y explica ahí que el retornante, o sea, el Baal Teshuvá, está más cerca de Dios que aquel que no pecó. Y uno diría, parece extraño, ¿cómo es esto de que aquel que es retornante está más cerca de aquella persona que no ha pecado? Lo cual obviamente no existe persona que no ha pecado. El mismo Coelet también dice, no existe persona que no haya pecado bajo el sol. Pero él lo explica diciendo que de alguna manera es como que cada una de las personas está como colgada de un hilo que va hasta desde el cielo, baja hasta aquí, hasta la tierra. Y entonces, a medida que uno va haciendo acciones malas, pecando, se va deshilachando ese hilo que lo une a la divinidad. Y entonces es necesario, antes que se corte, hacer un nudo ahí. Entonces, a medida que el nudo sería la teshuvá que la persona hace. Entonces, a medida que se hace ese nudo, la persona se va subiendo, porque es como el hilo se va achicando con efecto del nudo. En cambio, aquel que tiene el nudo limpio, sin ninguna milladura, está más abajo de aquel que hizo su teshuvá. Y entonces, de esa manera se explica visualmente cómo sería el motivo por el cual el retornante de alguna manera está más cerca de Dios, porque por otro lado, hizo un esfuerzo, un trabajo personal, interior, para recuperarse y retornar del camino del que se apartó, y eso lo hace subir más hacia la divinidad. ¿Y en qué momento de la vida hago teshuvá? Entonces,
contestan los rabinos, en cualquier momento antes de morir. ¿Y cuál sería ese momento de la muerte? Nadie sabe cuándo va a morir. Por lo tanto, todo momento es el más apropiado para hacer teshuvá. Y también se preguntan, ¿en qué época del año debo hacer teshuvá? Bueno, cualquier época del año es apropiada para la teshuvá, pero se da que a partir de Elul, durante todo el mes de Elul, y Tishrei, los Yamim Noraim, es la época más propicia. Y en general dan el ejemplo del rey que se reúne con sus súbditos. Durante los Yamim Noraim se hace mención a Dios como el juez, como el rey, Amelech. En varias oportunidades, en las plegarias, en el Magzor, se dice Amelech, el rey, haciendo referencia a Dios. Y entonces dicen muchos jajamín, muchos rabinos, que Dios, que es mencionado como el rey, actúa como un rey en esta época, como un rey de carne y hueso, que el rey de carne y hueso durante todo el año es posible, sería posible llegar a él, pero hay que pedir audiencia, hay que pasar por secretarios y hay que hacer antesalas, pero hay una época del año donde ese rey sale él en persona por la ciudad, por las calles, a encontrarse cara a cara con sus súbditos. De la misma manera, Dios en esta época del año, él como ese rey de carne y hueso también sale o baja, entre comillas, como si fuera antropomórficamente, y se encuentra mucho más cercano y más en diálogo directo con las personas, con los seres humanos. Ok, el proceso de Teshuvá, y para hablar rápido, como les dije, como hablamos junto con el Rab Efra, hay muchos códigos de Teshuvá, ¿sí? La Teshuvá requiere un proceso de reconocer el error, ¿sí? Detección del error, ¿sí? Si lo podemos detener es porque está en movimiento, pero tenemos que detectarlo, ¿sí? Compromiso de no volver a cometer el error, ¿no? La idea es todo este proceso que tiene que ver con reconocerlo, mirarte para adentro y reconocerlo, detectarlo, compromiso de no volver, reparación, ¿sí? Una reparación que tiene lo más que pueda, y la disculpa, ¿sí? Quiere decir que el proceso de disculpa, y esto estamos hablando de hay dos límites, va en dos direcciones. La primera disculpa es aquel con que cometiste el error. La segunda disculpa es que entender que cada evento en las relaciones humanas tiene un efecto, ¿sí? En el mundo divino. ¿Sí? La teología judía va a hablar de una relación entre el arriba y el abajo, ¿no? El mundo divino y el mundo humano, donde hay una correlación entre ambos mundos, y cada cosa que afecta al mundo material también afecta, ¿sí? Afecta al mundo espiritual. Por lo tanto, si yo me equivoqué con alguien, ¿sí? Tengo que pedirle disculpas y luego pedirle disculpas a Dios. Si solamente me equivoqué con Dios, porque dije, qué sé yo, mal una braja, ¿sí? Entonces, solo afecta a lo divino y le tendré que pedir perdón a Dios. Pero no sirve de nada que yo le pida perdón a Dios si no le pedí perdón primero a mi semejante. ¿Sí? Esto no es considerado para nada y no es considerado teshuvá. ¿Sí? En la época, ¿sí?, del Beit HaMikdash, como vimos, se llevaba una ofrenda al templo, ¿sí? Y el significado de la palabra korban, que es la ofrenda, ¿sí? Es de la palabra karov, acercarse. El ser humano busca acercarse a Dios. Pero es interesante que el corbán, los antiguos sacrificios, también era una comida compartida, se compartía con otras personas y se hacía un pedido a Dios o se pedían disculpas, etc. O sea, la idea de acercarse no tenía que ver con este objeto material. Lo mismo a nosotros nos pasa con la plegaria. La plegaria por sí sola no cumple ninguna función, sino que es un medio, ¿sí?, para que podamos comunicarnos y acercarnos a Dios. No es un mero formulismo que va a limpiar nuestras almas o lo que hicimos,
sino que la plegaria es la búsqueda, o es la metodología, o es el idioma. Y ustedes van a preguntar, bueno, ¿y entonces cómo tengo que hacer la plegaria? ¿Tengo que rezar en hebreo? ¿Puedo rezar en español? ¿Tengo que rezar en algún idioma en especial, en algún orden? Bueno, el orden tiene que ver el protocolo. Antes el Rab Efraim nos hablaba, fíjense cómo para Yamim Noraim se cambia a El Akadosh por Amelech Akadosh, ¿sí? No la idea de cambiar, uno cambia esta idea del protocolo. El protocolo significa porque no voy a hablar con cualquiera. Si quiero hablar con Dios, hay un protocolo determinado. Entonces, la idea de la cadencia, de las oraciones, de cómo van, e inclusive las melodías, tiene que ver con parte de este protocolo que me permite entender que estoy en un proceso especial. No solamente porque sea una especie de role-playing, sino porque la idea es que si voy a conversar con Dios, ¿sí? Como Dios o como rey, tengo que tener determinados protocolos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, la idea simbólicamente en la historia, digamos, en la historia del mundo judaico, y esto es importante para aquellos que estamos viéndolo en el marco histórico, en la historia hay una cercanía entre la destrucción del templo, ¿sí? Y el comienzo de las sinagogas. ¿Sí? Empieza a haber sinagogas porque empieza a haber diásporas, e inclusive en Eretz Israel, o inclusive en el templo de Jerusalén también había sinagogas. ¿Sí? O sea, la idea es que había un espacio de rezo, había espacios pseudo-sinagogales dentro del templo donde además se hacían los sacrificios y estos encuentros. ¿Sí? Pero como finalmente termina destruyéndose el templo y hay un proceso de cambio y se tomaron los horarios de las ofrendas de los korbanot para hacer los diferentes horarios de rezo, entonces quedó en la historia del ser humano, ¿sí? en la historia del mundo judío, como que los korbanot, los sacrificios, son hasta que se destruye el templo y después vienen las oraciones a reemplazarlo. No fue un reemplazo, terminó uno y empezó y dejó, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a rezar, muchachos. No, fue un proceso paulatino donde ya el rezo era parte de la cotidianidad. Sin embargo, el profeta Osea dice, Neshalma parim sfateinu, o sea, nuestros labios reemplazarán a las vacas, porque la mayoría de los profetas, ¿sí? No querían esta idea de hacer sacrificios que eran vacíos, ¿sí? Ya estaban cansados los rituales de expiación porque finalmente el ser humano no aprendía. O sea, el proceso de evolución del judaísmo, de pasar de los sacrificios a la tefilá, fue un proceso que se tomó mucho tiempo, pero que fue un proceso importante en la psique del mundo judío. Nosotros hablamos hasta ahora, cuando hablamos del proceso de Teshuvá, hablamos de situaciones puntuales. Hicimos esto mal y bueno, hay que hacer un reconocimiento de la equivocación, un compromiso a no volver a insistir en lo mismo, pedir reparar en lo posible, si se puede, pedir disculpas, puesto ante la misma situación en que antes pecamos, no lo hacemos, lo cual comprueba de que hemos cerrado el círculo, es decir, hemos completado la teshuvá y se ha dado una teshuvá completa o gemurá. Pero hay también una teshuvá que podemos llamarla más profunda, que tiene que ver ya no con situaciones particulares, sino con el hecho de que a veces actuamos porque nuestra manera de actuar general, nuestra personalidad, nos hace actuar de esa manera. No solo son actos exteriores que se producen, sino esos son producto de algo interior dentro de nosotros. Cada uno tiene su personalidad y es difícil que uno modifique eso, en particular a cierta altura de su vida, ya uno es como es, se dice. Pero hay características de irritabilidad, de enojo o condiciones que uno tiene de envidia o de codicia que uno debe trabajar internamente. Y entonces hay una teshuvá más profunda que tiene que ver con las características de cada uno, en la que uno a través de un trabajo mucho más profundo, de una especie de autoanálisis, puede también hacer una teshuvá que le impida llegar o que demore o
retarde o haga más difícil que uno cometa errores, equivocaciones o pecados puntuales a lo largo de su vida. Ahora, sumamente importante es tener en cuenta lo siguiente. Podemos nosotros devorarnos el Mahzor en Rosh Hashanah, leernos hasta la última punto y coma de todo lo que está en la tefilá. Y es importante que lo hagamos, ¿sí? Y más si lo podemos hacer en comunidad. Pero todas las plegarias que nosotros hagamos no van a exculpar, los errores cometidos al prójimo, ¿sí? Todos los pedidos que nosotros hagamos a través de la plegaria hacia Dios, obviamente Dios los va a escuchar y nos va a perdonar si es que lo hacemos con sinceridad. Pero nosotros tenemos que dirigirnos al prójimo en el caso que ofendimos o maltratamos o hicimos algo mal con una persona. También el ayuno de Yom Kippur, podemos ayunar completo, hacerlo perfecto, todo, y cumplir con todas las prohibiciones y los mandamientos relacionados particularmente con Yom Kippur, pero no basta para exculparnos de los errores que cometimos con el prójimo, ¿sí? Debemos al prójimo irnos y dirigirnos personalmente cada uno de nosotros a pedir su perdón. ¿Cómo se pide disculpas? ¿Sí? Interesante. Bueno, de acuerdo a la tradición uno tiene que ir hasta 3 veces a pedirle disculpas a alguien a quien le hizo mal. Y si esa persona ya murió, debería ir hasta la tumba a pedirle disculpas. O sea, frente a la misma tumba del fallecido. Llevando testigos. Claro, sí, con testigos que vean lo que yo estoy haciendo. Sí. Bueno, Lorena, querías preguntar algo. Yo, Daniel. Dani. Hola, Ravi. Hola, Ravi Efraín. Un poco relacionado con el Shabbat recién pasado. Está bien, la Teshuvá en definitiva es redención, es retrospección, es introspección, es ver lo que hemos hecho mal. Pero también hablamos en la parashá del viernes de este rey que tenía que escribir la Torá. Nosotros los judíos día a día escribimos una Torá, tenemos derecho a eso en el sentido de querer hacer el bien, proponernos hacer el bien y también autonegarnos cosas que son malas. El concepto es el siguiente, la idea de que el rey escribía la Torá, nosotros, cada persona tiene que escribir un Sefer Torá. Escribir una letra es como escribir la Torá toda. El rey leía todos los días. La idea es que la Torá es parte de nuestra, cuando decimos el Shema Israel, decimos Beshinam Tam Levaneja, tiene que estar en los dientes, ¿no? O sea, todo el tiempo tiene que estar en nuestra boca, nuestra conversación tiene que ser Torá, y la Torá la escribimos no solamente conversando, sino a través de nuestras acciones, por supuesto, pero lo que pasa es que en esas acciones, la Torá no es un sistema perfecto, los imperfectos somos nosotros, pero no funciona siempre como engranajes que calzan justo. La mayoría de las veces es un sistema que necesita de la toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones, la Torá nos enseña a tomar decisiones, pero esas decisiones que tomamos a veces no son las correctas. Por eso es importante el proceso de Teshuvá, porque esas decisiones no siempre encajan y Dios lo que quiere es que esa máquina siga funcionando. Y de hecho, la idea de esto, ¿sí? Como Dios juzga la creación de acuerdo a todas las mitzvot de Averot, pero no solamente las mías, de todo el mundo, ¿sí? Entonces, si fueran más las transgresiones que las mitzvot en todo el mundo, ¿sí? El mundo sería destruido. Y si son más las mitzvot que las Averot, el mundo, que las equivocaciones, el mundo es absuelto. Pero uno siempre tiene que pensar, ¿sí? Que todo está en equilibrio, que está en un equilibrio exacto. O sea, estamos a punto. Entonces quiere decir que tu próxima acción, la tuya personal, la tuya y la mía, ¿sí? Mi próxima acción va a definir no solamente mi destino, sino que va a definir el destino del mundo. O sea, esto es como, ojo, que el próximo paso que vas a dar va a definir hacia dónde se inclina la balanza, ¿no? Entonces, esta es la idea que implica lo que vos decías cuando hablaba de hacer ese pasito más que nosotros necesitamos, ese pasito más, ¿sí? Que
me hace y que me inclina la balanza. ¿Ok? Y eso es lo importante. Bueno, en Rosh Hashanah, como dice aquí, se produce este juicio total para el cual nos preparamos, ¿sí? Y por eso se va a decir Leshana Tová Tikatev o Tikatebu, que seas o que sean inscritos para un buen año. Y en Yom Kippur, ¿sí?, se firma, es rubricada, ¿sí?, este juicio. Por eso decimos Hatimá Tová o Leshana Tová Tijatemu, que para un buen año seas rubricada. ¿Sí? Podríamos decir que en Hoshana Rabá, al final de Sukkot, cuando vendrían las lluvias, es el momento donde se publica el veredicto. O sea, si llueve, bueno, ahora está empezando a llover, a lo mejor algo bien hicimos. Entonces, es la idea de que justamente la publicación de que hemos sido vistos para bien. Efra, ¿querés cerrar para...? Bueno, esto es simplemente una introducción al tema de los Yamim Noraim, que nos invite a reflexionar, a pensar, a empezar a prepararnos. Y en las próximas lunes, la próxima semana, vamos a tener sobre Rosh Hashanah en particular y sobre Yom Kippur. Y bueno, que estos encuentros, estas clases nos sirvan para ir preparándonos, meditando sobre los Yamim Noraim, que son por algo la época de más significado o de más iluminación dentro del rico calendario judío que tenemos a lo largo del año. Les mandamos muchos cariños, una buena época de Teshuvá a los trasnochadores desde Israel, que Laila Tov, que descansen, al resto que nos acompañan desde aquí, a reflexionar y bueno, ojalá que podamos seguir escuchando el shofar durante estos días y por supuesto la semana que viene vamos a trabajar específicamente sobre el ritual de Rosh Hashanah para que podamos ir preparando, ¿sí? Así que vayan trayendo para anotar, va a haber recetas, va a haber un poco de todo para prepararse con las compras para Rosh Hashanah. Así que bueno, Erev Tov y nos vemos el lunes próximo. Chao, chao.